Todos de una u otra manera prestamos servicio en la obra de Dios. Y en esos servicios queremos hacer lo que el Señor desea que nosotros hagamos con los talentos y las habilidades que Él nos ha brindado. Muchas veces nos afanamos y pensamos como que la obra es nuestra. Y aunque somos mayordomos de los llamamientos que se nos dan y de las oportunidades de servicio que recibimos, esta es la obra del Señor. A medida que vamos de un llamamiento a otro, podemos ver cómo nuestro Salvador trabaja diligentemente a nuestro lado. Pero ¿cómo podría ser de otra manera si esta es su obra? Este es su reino, este es su negocio. Nosotros somos sus siervos, somos sus hijos y podemos llegar incluso a ser sus amigos si obedecemos diligentemente su palabra. Buscar inspiración para hacer lo que Él desea que nosotros hagamos tal vez es el cometido más humilde, más sencillo, pero más poderoso que cualquier siervo, que cualquier persona que quiera servir en esta obra deba tener. Hoy quiero compartir con ustedes, para que leamos juntos, escuchemos y veamos un discurso del presidente Henry B. Eyring. Ese discurso se llama No están solos en la obra. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, y mis amados jóvenes, a nuestro programa Mensajes Inspirados de Ven Sígueme con Walter Posada. My beloved brethren, Amados hermanos, estamos agradecidos de que el Señor haya llamado al elder Ronald Rasband, Gary Stevenson y al elder Dan Rendland como apóstoles del Señor Jesucristo. Nuestros corazones, oraciones y fe los sostienen. Sabemos de su gran capacidad. También necesitarán, como todos nosotros, la confirmación en su llamamiento de que el Señor está con ellos en su obra. Un nuevo diácono necesita esa confianza, al igual que el más experimentado sumo sacerdote que recibe una nueva responsabilidad. Esa confianza aumenta cuando nos damos cuenta que Él nos ha llamado por medio de sus siervos. El ánimo que les doy es para ayudarles a saber que cuando hacemos nuestra parte, el Señor agrega su poder a nuestro esfuerzo. Cualquier llamamiento que recibimos en el reino del Señor requiere más que nuestro buen criterio y poderes personales. Cada llamamiento requiere la ayuda del Señor, y la ayuda vendrá. Aún el nuevo diácono aprenderá esa verdad y seguirá aprendiendo a través de los años. Para uno de mis nietos, esta es su primera reunión general del sacerdocio. Fue ordenado diácono hace 6 días atrás. Tal vez el primer deber del sacerdocio que cumpla sea repartir la Santa Cena el próximo domingo. Mi oración es que él entienda ese hecho por lo que realmente es. Tal vez él piense que su labor en la obra sea pasar la bandeja de los sacramentos a las personas en la reunión sacramental. Pero el propósito del Señor no es simplemente que ellos participen del pan y del agua, sino que cumplan con un convenio que los llevará por el sendero hacia la vida eterna. Para que eso ocurra, el Señor dará a cada persona a la que el diácono ofrezca la bandeja una experiencia espiritual. He visto que eso sucedió en un centro de asistencia para ancianos, cuando un diácono se agachó para pasar la bandeja a una señora de pelo blanco. Ella miró el pan como si fuese algo de gran valor. Nunca he olvidado su sonrisa cuando lo tomó. Después levantó su mano para darle al diácono una palmada en la cabeza y decirle en voz alta: «Muchas gracias». Ese diácono simplemente estaba llevando a cabo su deber del sacerdocio. Sin embargo, el Señor multiplicó su acto.
Fue evidente que aquella señora recordó al Salvador al expresar sincera gratitud por el servicio del joven diácono. Ella recibió la confirmación cuando él le dio el sacramento de que tendría el Espíritu consigo. Ella no estuvo sola ese día en el centro de asistencia, ni tampoco lo estuvo el diácono en el servicio que prestó. Al ir a enseñar a una familia, un joven maestro del sacerdocio arónico tal vez no perciba que es socio del Señor en su obra. Recuerdo el sencillo testimonio de un joven compañero de orientación familiar que iba a nuestra casa. El Espíritu confirmó sus palabras. Tal vez él no recuerde ese día, pero yo sí. El Señor volverá a magnificar los esfuerzos de un hombre joven cuando sea llamado a convertirse en presbítero. El primer bautismo que efectúe tal vez sea el de un pequeño a quien no conozca. Quizás se preocupe si dirá las palabras debidas y si efectuará la ordenanza correctamente, pero el Señor magnificará su ofrenda, pues Él es uno de los siervos del Señor. La persona a la que bautice ha elegido andar por el sendero hacia la vida eterna. El Señor siempre hará la mayor parte. Lo hizo por mí una vez, con el testimonio de un niño al que bauticé, quien con lágrimas que rodaban por su rostro se acercó y me susurró al oído: «Estoy limpio, estoy limpio». A medida que van de un servicio del sacerdocio a otro, verán que el Señor está en esta su obra con ustedes. Eso lo aprendí cuando conocí a un presidente de un quórum de élderes en una conferencia de estaca hace años. Durante esa conferencia se presentaron más de 40 nombres de hermanos que iban a recibir el sacerdocio de Melquisedec. El presidente de estaca se acercó y me susurró: «Todos ellos eran futuros élderes menos activos». Asombrado, le pregunté al presidente qué programa usó para rescatar a esos hombres. Señaló a un joven que estaba en la parte de atrás de la capilla y dijo: «Allí está. La mayoría de esos hombres han regresado a causa de ese presidente del quórum de élderes». Estaba en la fila de atrás vestido de manera informal, con las piernas estiradas y los pies con unas botas muy maltratadas cruzadas enfrente de él. Le pedí al presidente de estaca que me presentara al joven después de la reunión, y cuando nos presentaron, le dije que estaba sorprendido por lo que había hecho y le pregunté cómo lo había logrado. Se encogió de hombros. Obviamente no pensaba que mereciera el mérito. Entonces dijo suavemente: «Conozco a todos los inactivos de este pueblo. La mayoría tienen camionetas, y yo también tengo una. Yo lavo mi camioneta donde ellos lavan las suyas, y con el tiempo nos hacemos amigos. Entonces, espero hasta que algo malo pase en la vida de ellos. Siempre sucede así, y hablan conmigo de ello, y yo los escucho y no los critico. Luego, cuando dicen, hay algo mal en mi vida y tiene que haber algo mejor que esto, entonces yo les digo lo que les hace falta y dónde lo pueden hallar. A veces me creen, y cuando lo hacen, los llevo conmigo. ¿Pueden ver por qué era modesto? Es porque sabía que él había hecho una pequeña parte y que el Señor haría el resto. Fue el Señor quien les había tocado el corazón a esos hombres en sus dificultades. Fue el Señor quien les había dado el sentimiento de que debía haber algo mejor y una esperanza de que podían hallarlo. El joven, que al igual que ustedes y yo, era un siervo del Señor, sencillamente creía que si él hacía su pequeña parte, el Señor ayudaría a esos hombres a lo largo del sendero a casa y a la felicidad que solo Él podía brindarles. Ese hombre también sabía que el Señor
Lo había llamado como presidente del quórum de élderes porque él haría su parte. Al prestar servicio, habrá ocasiones en que no tendrán un éxito extraordinario ni tan evidente como el de este joven presidente. Ese es el momento en el que necesitarán confiar que el Señor los llamó por medio de sus siervos autorizados, sabiendo que harían su parte en la obra. El tener fe en el llamamiento de los siervos del Señor fue crucial en el servicio misional de mi bisabuelo Henry Eyring. Él fue bautizado el 11 de marzo de 1855. Recuerden esas fechas para el examen final. Marzo 11 en San Luis, Missouri. Poco después, Erastus Snow lo ordenó al oficio de presbítero. Muy poco tiempo después, Orson Spencer lo llamó a servir en una misión en la nación Cherokee el 6 de octubre. El 11 de octubre fue ordenado elder. El 24 del mismo año salió a caballo para la misión Cherokee. Tenía 20 años y solo 7 meses de converso. Si algún poseedor del sacerdocio tenía razón para sentir que no estaba calificado ni preparado, era Henry Eyring. La única razón por la que podría haber tenido el valor de ir fue porque él sabía en su corazón que Dios lo había llamado por medio de sus siervos autorizados. Eso fue la fuente de su valor. Esa debe ser la fuente de nuestro valor para perseverar, sean cuales sean nuestros llamamientos en el sacerdocio. Después de que el elder Eyring había prestado servicio durante 3 años difíciles y tras la muerte del presidente de misión, fue nombrado y sostenido como presidente de misión en una reunión que se llevó a cabo el 6 de octubre de 1858. Estaba sorprendido y tan asombrado como lo estaría un nuevo diácono. Y él escribió: fue algo muy inesperado para mí ser llamado a esta responsabilidad. Pero como era la voluntad de las autoridades, acepté de buena gana, sintiendo al mismo tiempo mi gran debilidad y falta de experiencia. El ahora presidente Eyring viajó a las naciones Cherokee, Creek y Choctaw en 1859. Mediante sus esfuerzos, el Señor añadió, según registró Henry, un buen número de miembros de la iglesia. Organizó 2 ramas, pero observó que muy pocos estaban con vida en la causa. Un año después, Henry enfrentó la dura realidad de que los líderes políticos de la gente a la que estaba sirviendo no permitían a los misioneros santos de los últimos días hacer la obra misional. Al reflexionar en lo que debía hacer, recordó la instrucción de su expresidente de misión, quien le había dicho que debía prolongar su misión hasta 1859. En octubre de ese año, Henry le escribió una carta al presidente Brigham Young para que lo orientara, pero no recibió respuesta a sus preguntas. Henry registró: al no oír nada de la presidencia de la iglesia, acudí al Señor en oración para pedirle que me revelara su voluntad en cuanto a si debía quedarme más tiempo o irme a Sion. Y continuó: en respuesta a mi oración tuve el siguiente sueño. Soñé que había llegado a Salt Lake City e inmediatamente fui a la oficina del presidente Brigham Young, donde lo encontré, y le dije: Presidente Young, he dejado mi misión y he venido por mi propia cuenta, pero si hay algo malo en esto, estoy dispuesto a regresar y seguir mi misión. En el sueño, el profeta respondió: ha estado allí tiempo suficiente, está bien. Henry escribió en su diario: ya que había tenido antes sueños que literalmente se cumplieron, tuve la fe de creer que así era como debía ser, por lo que de inmediato comencé a prepararme para partir. Llegó a Salt Lake City el 29 de agosto de 1860, habiendo caminado casi todo el camino. Al día siguiente se dirigió a la oficina del presidente Brigham Young. Henry describió la experiencia en estas palabras: fui a visitar al presidente Young, quien me recibió cordialmente, y le dije: Presidente Young, he venido sin que me mandara llamar.
Si he hecho mal, estoy dispuesto a regresar y seguir mi misión. A lo que el presidente Young respondió, está bien, lo hemos estado buscando. Henry describió su gozo diciendo, así mi sueño literalmente se cumplió. Su gozo provino de la confirmación de que el Señor había estado obrando en bien de él y que lo estaba protegiendo. Aprendió algo que todos nosotros sabemos, que a los siervos del Señor se los inspira para que conozcan la voluntad del Señor. Y a Henry Eyring se le confirmó lo que yo también sé, que el profeta como presidente del sacerdocio es inspirado por Dios para velar por los siervos del Señor y cuidar de ellos. Sea cual sea su llamamiento en el sacerdocio, quizás a veces hayan sentido que el Padre Celestial no los tenía en cuenta. Ustedes pueden orar para conocer su voluntad y si tienen el deseo sincero de hacer lo que Él les pida y lo hacen, recibirán la respuesta. El Padre Celestial les permitirá sentir que Él los conoce, que Él aprecia su servicio y que están llegando a ser dignos del recibimiento que tanto desean tener del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ruego que todo poseedor del sacerdocio se esfuerce con fe para rescatar a toda alma por quien es responsable. Dios añadirá su poder a los esfuerzos de sus siervos. Se conmoverán los corazones de las personas para tomar las decisiones que los llevarán por el sendero del Evangelio hacia la felicidad y los alejará del pesar. Ruego también que en su llamamiento todo poseedor del sacerdocio sienta el cuidado amoroso y protector del Padre Celestial, del Salvador y del Profeta de Dios. Les doy mi testimonio especial de que estamos en el servicio del Señor Jesucristo resucitado. Testifico que Él nos ha llamado a ustedes y a mí a su servicio, conociendo nuestras aptitudes y la ayuda que necesitemos vendrá. Él bendecirá nuestros esfuerzos más allá de nuestras expectativas al entregarnos totalmente a su servicio. Testifico que el profeta de Dios, quien es el presidente de todo el sacerdocio sobre la tierra, es inspirado por Dios. Estoy agradecido por los ejemplos de los fieles poseedores del sacerdocio en todo el mundo. El Padre Celestial y el Salvador están agradecidos de que ustedes hacen su parte que les corresponde. Ellos los conocen y los aman. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos y hermanas, recuerden, si dan clic aquí, van a ver todas las lecciones de Ven Sígueme. Si dan clic aquí, van a ver todos los análisis de los profetas que hacemos en nuestro canal. Y si dan clic aquí, van a ver todos los coaching espiritual y los refuerzos doctrinales que tenemos para ustedes.